Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y en esta oportunidad vamos a continuar con el tema que dejamos empezado la semana pasada con Gloria Londoño, la directora de Relaciones y Servicios de la Corporación Fenalco Solidario, que es la entidad de Fenalco que está encargada de otorgar los certificados de responsabilidad social. Ese es el tema que dejamos iniciado hace una semana y con el que vamos a continuar en la noche de hoy, la responsabilidad social empresarial en el mercadeo o en el marketing, con Gloria Londoño. Lo haremos en unos segunditos cuando regresemos. Ya volvemos. Gloria, buenas noches y bienvenida nuevamente. Hola, buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cómo te fue esta semana? Muy bien. Eso me alegra. Sigamos entonces. La semana pasada hablamos de muchas generalidades de responsabilidad social y hasta medio te enredé por ahí. Pero vamos a continuar. Hay un tema que para mí es fundamental en el mercadeo y que tiene que ver mucho con la responsabilidad social mercadológica, que como decíamos la semana pasada, sigue mucho lo que Peter Drucker decía. Tiene que ser la encargada de generar esa responsabilidad dentro de la organización y fuera de ella. Pero el problema es, o el punto es, la comunicación de mercadeo. No hablo de publicidad, hablo de comunicación mercadológica, que es la que se encarga de generar una estimulación, una información que sea estimuladora suficientemente para que haya, pues obviamente, una atracción inicial, un consumo o una aceptación de ideas, porque no es solamente consumo, es una aceptación de ideas, una aceptación de propuestas de valor para mejorar el nivel de vida de la sociedad. Esa comunicación, en concepto de muchos especialistas y analistas del mundo, está fallando, porque está generando una tergiversación de los valores, está utilizando la mujer de una manera indebida desde el punto de vista de la responsabilidad social, está utilizando los niños, está utilizando una generación de consumo indebida de muchas cosas. ¿Cómo miran ustedes todo ese ambiente, todo ese espectro de comunicaciones de mercadeo? Para mí es uno de los temas más apasionantes que hay. Como comunicadora también, ¿cierto? Como comunicadora, te cuento que fue algo que se me olvidó decir, he que tú visto eras el comunicadora. enfoque de la responsabilidad social, porque la responsabilidad social debe ser una cultura, debe ser comunicada, y pienso que sí perdimos un poquito el norte. Sí, porque cuando tú dices, hacen campañas, por ejemplo, las marcas y no usan personas, hay diversidad de todos los colores somos y solo se usa un tipo de estereotipo, pues solo se usan ciertos modelos o ciertas personas, o no se hacen valores sino antivalores, que antes dañan más la sociedad. Es un tema que hemos trabajado mucho desde la corporación. Y hay muchas campañas que en realidad uno le dan duro y dan mucho que pensar porque están contra los valores de la sociedad, no solamente contra los valores éticos y morales, sino contra valores de la sociedad en sí. ¿Y sabes quiénes están muy llamados a ser parte de todo este proceso de responsabilidad social? Los comunicadores, los publicistas y las agencias de publicidad. Y los mercadólogos. Y los mercadólogos. Claro. Porque es empezar a mirar, bueno, antes nos decían, bueno, el tema es vender por vender, y vendamos, así sea destruyendo bosques, así sea explotando comunidades indígenas, pero ahora ya entra Greenpeace, entran otros actores al tema a mirar, bueno, ya ellos son los que hablan de uno también en YouTube, en los canales abiertos, en todos los lugares ya hay como otros personajes que están ahí pendientes. De hecho, yo soy seguidora de todo ese tipo de cosas y me doy cuenta cómo pasó tal cosa y se dieron cuenta y entonces la sociedad empezó a hablar. Falta más conocernos, falta más mirar al fondo de los asuntos que podemos Pero fue que hacer. tú dijiste algo que es muy cierto, Gloria, y que es preocupante, porque lo he visto en las universidades nuestras también. He escuchado profesores de mercadeo que dicen, no, es que aquí se trata de explotar las oportunidades y aprovechar y sacar el máximo rendimiento, y si a uno le dan papaya, aprovéchela. Ahí es cuando comienza a fallar esa responsabilidad social, y es cuando comienza uno a ver que en la promoción, en la actividad promocional con las comunicaciones y en la información tergiversada o confusa o errada, pues se está yendo contra lo que es una formación adecuada de valores y de consumo y de utilización y de seguimiento de ideas, por el solo hecho de ganar, ganar y ganar. Yo gano, usted verá y gana. Te cuento que yo llevo 9 años trabajando el tema de la responsabilidad social, soy comunicadora, y cuando veo ese enfoque veo que hay un gran campo de oportunidad para todos y que no nos hemos dado cuenta, y es cómo lograr desde esa parte de mercadeo, desde esa parte de generación de cultura
y uno de los líderes de la cultura es, por ejemplo, Cultura Metro. Sí se puede hacer cultura, sí se puede cambiar el paradigma que teníamos antes a un nuevo paradigma que nos Pero ya ves que invite. ese tema de la cultura metro es un chip que en realidad a mí me llama la atención, porque es que la gente parece que cuando sale de las estaciones del metro se quitara un chip y se pusiera otro. Claro, y es ahí donde todos tenemos que trabajar, a seguir con el mismo chip y ser coordinados, porque por ejemplo yo entonces en mi empresa me porto súper bien, pero salgo a la calle y no soy una ciudadana, contamino, no me importa, tiro el carro. Todo ese tema lo estamos empezando a cambiar y uno empieza a ver campañas enfocadas en eso. Todavía hay mucha timidez frente a ese tema, pero yo cada vez que veo una nueva campaña en el mundo, una campaña en Colombia, que tiene ese valor agregado, que me hace reflexionar y pensar en otras cosas, yo digo, vamos por el camino que Y ahí me recuerdas a David Hessekiel, y vuelvo al caso que hablamos la semana pasada del libro, cuando hablé con David Hessekiel, que me decía, es que una empresa en su programa de comunicaciones no solamente tiene que hablar de su producto, puede hablar y enseñar a la gente cómo se usa, para qué sirve, y apoyar campañas de comportamiento social, apoyar, mire, no consuma esto así, o no haga esto así, o no bote esta basura así, o haga esto así, para que la gente en realidad vaya adquiriendo una conciencia y pueda comportarse de una manera adecuada. Además que es valiosísimo porque es sacar esa responsabilidad social de la empresa y sacarla hacia afuera. Y es ahí donde yo genero un impacto mucho más grande porque estoy trabajando con la sociedad, invitándola a pensar de una forma diferente. Por ejemplo, hace poquito yo veía las nuevas campañas de Volkswagen con el tema de la teoría de la diversión. Y es como yo puedo cambiar actitudes de las personas frente a ese tema. Hay nadie sabe reciclar. Digamos que, mejor dicho, para reciclar bien hay que hacer un máster, porque hasta yo que hablo todo el tiempo de reciclaje, reciclo mal. Entonces, cuando yo tengo esa opción, si a mí me estimulan a hacerlo, yo lo voy a hacer bien. Y hay una caneca, y la caneca le ponen música. Cuando tú haces bien y tiras bien la basura donde es, sale la música y las personas se sienten como estimuladas a seguir teniendo la cultura de botar bien y el niño coge basura hasta alrededor para escuchar la musiquita de la canasta de basura que hay, porque es cambiar la forma en que estamos relacionándonos Y eso con los puede ser parte de una productos. campaña publicitaria perfectamente, no Y tiene la que ves, ser... está en los medios, está en Sí, no digo de una campaña publicitaria de ese únicamente de la administración pública o de la alcaldía de Medellín, por decir algo, o del gobierno, sino de una empresa que, como decía privada. David Hessekiel en el libro, puede apoyar ese tipo de comportamientos, ese tipo de obras. Pero hay una empresa que yo quiero destacar porque sé del interés que tiene por los empleados, por el medio ambiente y por todo, que es el Hotel Dan Carton. El Hotel Dan Carton Medellín. Gloria, ahí siguiendo con el tema de la comunicación mercadológica y lo que pueden hacer las empresas, repito, me llevas al mundo de David Hessekiel en el libro Good Works. Y lo digo porque fue mucho lo que hablé con él en el programa que hicimos con él. Y él decía que no solamente ese tipo de campañas publicitarias, promocionales, la participación en eventos, en todo lo que es el manejo comunicacional de la organización, puede apoyar otro tipo de campañas como parte de su estrategia de mercadeo, para que la gente vea que ese tipo de esas organizaciones pues están cumpliendo una actividad dentro de la responsabilidad social que tienen. Y presenta cifras, en el libro presenta David Hessekiel cifras de cómo ese tipo de actividades, ese tipo de apoyos, ese tipo de decirle a la gente, mire, yo le ofrezco esto y todo, y además le recuerdo que debemos tener este comportamiento, le ha generado incrementos en número de clientes y en ventas y en incremento de utilización de productos que van desde un 40 hasta un 60%, no más que con ese tipo de campañas, porque querámoslo o no, créanlo o no, la gente en el mundo ha ido adquiriendo conciencia de esa responsabilidad social que todos tenemos. Y así el comportamiento, por aquí sea de una forma y por aquí sea de otra, en el fondo la gente tiene un sentido social que lo lleva a que las organizaciones deben seguir. Entonces, en ese orden de ideas, ese proceso comunicacional se convierte en un proceso formativo, no solamente de utilización de la oferta que uno está haciendo, sino también de comportamientos social en otros campos. Yo sé que en los formatos que ustedes siguen, pues miran eso desde un punto de vista y lo aíslan y todas esas cosas, pero hay que hacer mucho énfasis en ese proceso comunicacional de las compañías, de las organizaciones. Pasemos a otro punto, Gloria. El servicio al cliente, ¿cómo lo miran ustedes desde el punto de vista de la responsabilidad social? Yo creo que es de los más delicados que hay, porque más confusión se ha generado en ese campo, pero ¿cómo lo ven ustedes? Realmente, Carlos Fernando, y nosotros cuando hablamos del tema de servicio,
lo enfocamos a generar cultura en los mismos públicos que están en contacto con mi marca, que están ahí, que visitan mis instalaciones o que reciben mi servicio, mi producto. Algo muy especial es que el solo hecho de entrar, digamos por ejemplo los centros comerciales que son tan líderes y tenemos muchos y muy especiales, el tener mensajes que me inviten a participar de todo este trabajo de responsabilidad social, ya es un hecho que cambia toda esa sensación de servicio, porque yo no entro a medir directamente si la persona es amable o no, porque eso ya es otros indicadores. Sí, no, es que la amabilidad no es servicio. No es servicio, sino a mirar cómo la empresa genera ese valor agregado, como tú decías, desde la comunicación y desde el mercadeo, para lograr esos impactos positivos. Yo me impacto positivamente cuando veo un lugar donde hay un mensaje asertivo, bueno, de invitarme a cuidar el agua, de mirar el tema del trabajo infantil, por ejemplo, y no volverlo a hacer y evitarlo al máximo. Todo eso va generando un tema bien especial. Obviamente en el mundo y los indicadores que nosotros, de nuestros aliados estratégicos internacionales, hay uno muy especial y es el tema de si usted, al momento de ver que un producto o servicio puede generar un daño o algo directamente nocivo a la persona que lo toma, usted haría una acción de planeación para que eso no suceda. Entonces ahí vienen cosas como el accidente inesperado de algo que no medimos, de temas que la empresa debe mirar más allá, porque obviamente debe mirar mucho todo lo que genera relación con esos grupos de interés. Entonces ahí sí lo miramos con una fuerza. Y yo sé que te está yendo la lengua por hablar de 2 centros comerciales o que tienen de verdad unos altos índices de Tenemos unos líderes súper especiales, la verdad. Sí, te está yendo la lengua, pero te voy a ayudar. Puerta del Norte, Monterrey, Unicentro, son centros comerciales que en realidad tienen un reconocimiento fuerte de parte de ustedes. No, y además te cuento, Carlos Fernando, que en este momento son muy poquitos los centros comerciales que no hacen parte de nuestra red, porque han visto esa necesidad, y no solo acá tenemos unos casos espectaculares, porque desde el Tesoro hasta Premium Plaza, mejor dicho, no puedo decirlos todos porque son una larga lista. Por ejemplo, hay un caso muy especial también en Bogotá, con Gran Estación. Lo que hacen con el tema de los vigilantes, de todo el tema de outsourcing, de vigilancia, el tema de servicio, tienen personas en discapacidad. Y tú ves el trabajo que han hecho ellos con ese trabajo de discapacidad, con darle una oportunidad. Muchos de ellos son héroes de nuestra patria porque fueron excombatientes, soldados que estuvieron ahí, que tuvieron un accidente con una mina antipersona, que tuvieron algún problema en ese tema, perdieron sus capacidades y ya son desechados por la sociedad. Y ahí es donde dicen, venga, entre a nuestro... Y yo creo que uno como cliente, yo llego allá y yo soy como, quiero ayudar, quiero como que valoro tanto esa acción. Hay un punto que sobre todo en el comercio nuestro a mí me impacta y sé que a mucha gente también, y es un tema que puede causar cierta hilaridad, porque hablan de responsabilidad social y va uno a los baños y hay que ver en qué estado los tienen. Y hay que ver que no hay lo que necesita la gente para que el baño sea en realidad un sitio aseado, higiénico, y uno encuentra la mayoría de baños, y no voy a hablar de ninguno en particular, pero es lamentable, porque no se presta atención debida a una cosa tan necesaria como es un baño. Los baños públicos tienen que ser una demostración de responsabilidad social empresarial que en el mercadeo se han ido constituyendo en elemento de atracción y de desestimulación los que no se tienen bien tenidos. Porque es que es muy lamentable pues llegar uno a un baño público, a un baño de alguna entidad, de algún almacén, de alguna empresa, y no hay papel higiénico, no hay jabón, no hay con qué secarse, las cosas son malas, mal estado. Te cuento que esos pequeños detalles, esos temas así, se deben empezar a mirar y a medir, porque también me tienen que participar a mí esa campaña, porque si yo no tengo ningún sentido de pertenencia en el lugar donde yo estoy, yo voy a dejar la canilla abierta, yo voy a gastar todo el papel que yo quiera, porque yo siento que eso no afecta, porque afecta directamente al tercero que me está prestando el servicio. Pero cuando yo entro a analizar de que sí me afecta, porque el día de mañana pueden haber sequías, porque el agua es un recurso que no es inagotable, sino que de verdad tiene muy poquito porcentaje de agua potable el mundo, entonces ahí yo empiezo a cambiar. Y yo escuchaba a una niña con la mamá en un baño de un centro comercial diciendo eso, mami, hija, coge nada más 2 cuadritos porque tú sabes que eso va a entrar a contaminar. Entonces ya hay una dinámica de cambio, yo tengo que ser parte de ese cambio. Yo diría que ahí es la parte de cultura.
Y la cultura lo es todo, porque es valores, porque es ética, porque es mirar desde otra perspectiva lo que hago normalmente y que lo vería como algo estructurado, operativo y se me vuelve parte del paisaje. Pero, por ejemplo, los líderes de mantenimiento de los lugares que tienen un servicio de acogida muy grande, con baños y servicios, son un líder muy importante. Mira, yo no recuerdo qué sociólogo era el que decía que la cultura del pueblo y el nivel de responsabilidad social empresarial, sobre todo desde el punto de vista mercadológico, se mide con 3 indicadores. El rendimiento del deporte del país, la manera de conducir los automóviles y el aseo en los baños públicos. Te dejo la inquietud para que lo penses, porque es bien interesante. Y quiero recomendarles a ustedes en este momento nuestra revista Tiempo de Mercadeo, que es una forma de mantenerse actualizado en todo lo que tiene que ver con el marketing y sus enfoques y aplicaciones. La pueden obtener en nuestros teléfonos en el 268-2430 o en www.tiempodemercadeo.com. Gloria, a ver, pues, porque es que ese tema del servicio al cliente en lo que es en la responsabilidad social del mercadeo es un tema bien importante, porque la gente considera que el servicio al cliente tiene que ver únicamente con lo que es el objeto social de la organización, y el servicio al cliente tiene que ir mucho más allá. La palabra servicio, que viene de servus, que es siervo o ser útil, y al cliente siendo cliente dependiente, o sea, tiene mucho que ver con todo lo que estamos apreciando, no solamente los baños, Gloria, sino lo que tú decías ahora, la atención, el tener suficiente dinero para devolver, toda esa cantidad de detallitos, la señalización, que yo no sé por qué aquí a las empresas les ha dado por utilizar una terminología para la señalización que la entenderán los que la pusieron, pero son cosas de responsabilidad social, detallitos que dejan mucho que desear dentro de las políticas de servicio al cliente. Yo sí te quiero preguntar más, ¿han encontrado mucho problema ustedes en ese campo en las organizaciones o han encontrado receptividad y acción? Porque una cosa es que uno encuentre receptividad y si tú vuelves otra vez a ver qué han pasado, qué han hecho y encuentras uno lo mismo, ahí no hay acción. Pues te cuento algo, Carlos Fernando. Yo en esa parte, desde mi experiencia, desde lo que ha gestionado la Corporación Fenalco Solidario en Colombia, yo he visto que es un tema de empezar a repetir, repetir, repetir y nunca cansarse de repetir. Pero no cansar repitiendo. No cansar repitiendo también. Es tomar lo que tú dices, no solo identificar las acciones de mejora, sino tomar acciones de mejoramiento frente a eso y qué vamos a hacer. Obviamente, yo te digo algo, yo pienso que como tal el servicio ya no es un valor agregado. No, es que el servicio debe yo te voy a decir una cosa, Gloria, es que me parece muy triste que nosotros tengamos que hablar de estrategias de servicio, porque es que el servicio debería ser una cosa natural, una cosa que la gente pueda prestar porque le nace. Y hablar de estrategias, yo tener que llevar el servicio a una actividad estratégica o a una cosa, a un mundo de estrategias, pues yo me tengo que diferenciar por mi servicio, pero que me nazca. Fíjate que en el mercadeo, por ejemplo, una de las estrategias más fuertes que hay es lo que se llama el reconocimiento personalizado a clientes, que está dentro de muchas estrategias de servicio en este momento. El reconocimiento personalizado a clientes es ese reconocimiento privado que se le hace a un cliente por desarrollo de ciertas actividades y ciertos logros. O sea, que no se hace de manera pública o abierta, sino que es ir donde el cliente va a decirle, mire, vengo a reconocerle a usted esto. Y eso se encuentra también que dentro de las actividades de servicio al cliente es de lo que más fideliza. Y yo creo que es algo que vale la pena prestarle atención a ese tipo de cosas dentro de las políticas de servicio. Pero te repito, me parece muy triste que uno hable de estrategias de servicio, cuando el servicio es una cosa que le nazca a la gente. Obviamente pienso que en la parte de competitividad y en la experiencia que nosotros tenemos es un tema de aprendizaje corporativo. Y la base ¿No crees que sea más bien fundamental, cultural? por eso, la cultura y ese aprendizaje corporativo, esa cultura diferente, es la base de mis empleados. Hay empresas que hacen mucho trabajo de responsabilidad social por sus empleados, pero no nos hemos pensado o nos hemos puesto en el lugar de ese empleado. A mí me encanta un programa donde el gerente va y hace la labor del empleado que tiene, entonces se va para la cocina o se va si es el que recoge la basura y vive lo que vive su empleado en su día a día y se da cuenta qué es lo que debe generarse para cambiar y modificar esas actitudes. Obviamente yo pienso que es un tema más de trabajo en los empleados, en lograr identificar qué necesitan ellos realmente en responsabilidad social, porque hay una filosofía que tiene muy fuerte la corporación y es que maravilloso vivir todas las áreas de interés, pero que realmente una que tiene una fuerza increíble es la responsabilidad social interna con mi grupo de empleados. Claro, es que volvemos a lo mismo, el servicio al cliente o lo que es el cliente es interno y externo, ¿cierto? Claro. Pero es que hay que entender lo que es la palabra cliente.
que el cliente se llevó a una connotación de comprador y el cliente etimológicamente es dependiente. Eso es lo que la palabra cliente quiere decir etimológicamente. Una persona que depende de algo, que depende de otro, que depende de ciertas ofertas que se les hace para mejorar su nivel de vida. Eso es lo que es el cliente, dependiente, es una persona dependiente de algo. Y me gusta mucho hablar de ese grupo de interés porque ese grupo de interés realmente es el que mueve toda la dinámica de mi organización. Por eso nosotros hablamos mucho de sensibilizar líderes en responsabilidad social, de hablar de este tema de formarnos. Yo acabo de salir el año pasado, hicimos el primer diestro en responsabilidad social. ¿El primer qué? Diestro en responsabilidad social. ¿Y eso qué es? Es la mitad de un diplomado. Y lo hicimos en alianza con Fenicia de Fenalco y fue maravilloso porque... ¿Y cómo se dice? ¿Diestro? Diestro. Bueno, ok, todos los días aprendemos una cosa Soy nueva. diestra en responsabilidad social. Imagínate que es muy interesante saber que lo que adolecemos es de temas de formación y la corporación en eso sí le ha dado todo el giro a trabajar muy fuertemente en ese tema. Yo sé que mis empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, hay unas que sí pueden tener director de responsabilidad social, pero no todas. En su gran mayoría no pueden. Y es un tema que va pasando de cada área. Si a duras penas tenemos empresas que tienen una persona de gestión humana o que tienen alguien de mercado de comunicaciones, imagínate todos los procesos que hay por orientarles y ayudarles. Por eso nosotros no nos quedamos en ese tema de un solo tema, sino que ellos empiecen a mirar transversalmente esa responsabilidad social y que miren cómo se pueden generar acciones de mejora de lo que hemos identificado que hay que fortalecer. Y yo te digo, no es solo de un tema como tú dices del servicio, yo pienso que es algo mucho más estructural, porque Sí. el servicio es una consecuencia de mis estructuras Claro. internas de organización. Claro, eso nace de las creencias, principios y valores que rigen una organización y que rigen el comportamiento humano. Y tal vez todos como empresa, porque por ejemplo la Corporación Fenalco Solidario Colombia también es una empresa, tiene una visión empresarial, solo que somos una entidad sin ánimo de lucro aliada de los Fenalcos a nivel nacional. Y yo tengo la oportunidad de ir a Fenalco Norte de Santander, tengo la oportunidad de ir a Fenalco Boyacá, en la costa, hace poquito estuve en Barranca Bermeja y me he dado cuenta que tenemos ahí una gran visión y es que cada organización es diferente a la cultura donde está, pero si todos empezamos a hablar el mismo lenguaje de la responsabilidad social se van a lograr cosas bien interesantes. ¿Y qué falta para eso entonces? Falta mayor compromiso, Carlos Fernando, falta que todos nos llevemos como a reflexionar frente a ese tema y que nos midamos. Si no nos medimos, lo que no se mide no existe. Y si yo no miro cómo es mi fortalezas y cómo son las debilidades que tengo que entrar a fortalecer, no voy a tener esa ¿Vos visión. cómo me dije el nivel de amor a una persona? ¿Cómo mido el nivel de amor? Eso es lo más complicado, sabes que cuando uno empieza a hablar de responsabilidad social está hablando de un intangible y de un valor y de un tema cómo que se mide? se mide bajo los indicadores que tenemos y hay formas. Yo puedo medir Claro. ese nivel con mis campañas, tú más que nadie lo sabes, porque cuando yo empiezo a mirar toda esa retroalimentación, me siento a escuchar mis grupos de interés, salen cosas maravillosas para Claro. mejorar mi organización. Pero Gloria, se nos acabó el tiempo. Tenemos que dejar aquí por hoy y tenemos que recordarle a la gente que este set en el que estamos, un set que le ha gustado mucho a la gente, un set que llevamos, ya tiene 2 meses de haber iniciado con nosotros, Muy bonito. fue diseñado por Arcila Design Studios, que se especializó y se especializa en la generación de ambientes por medio de la creación de estos sets. En el 320-31-32 pueden contactar a Arcila Design Studios. Por el momento entonces no nos resta sino agradecerles que nos hayan acompañado en esta oportunidad, agradecerle a Gloria y a Fenalco Solidario y invitarlos a ustedes a que sigan con nosotros la próxima semana. Muchas gracias y una feliz noche.